Bueno, hoy estamos en el cuarto mensaje de la serie de Regreso a Edén. Ya llegamos al final. Con este mensaje de hoy terminamos. Y las 3 primeras semanas estuvimos hablando acerca de 3 cosas que había en Edén y hoy hablaremos de la cuarta. Y voy a recordar las 3 primeras cosas que estuvimos viendo. En primer lugar, orden. Digan todos conmigo, orden. El caos que había en la creación, por alguna razón Dios comienza a ordenarlo y en ese orden produce un mundo perfecto donde el hombre y la mujer, el primer ser humano, los primeros seres humanos pudieron vivir. Y el lugar específico donde Dios los pone, ¿cómo se llamó? Edén. Era un lugar paradisíaco, es el símbolo de lo que es paraíso, un lugar perfecto. Y en ese lugar, entre otras cosas, había orden. El orden divino estaba allí. Así que para que nuestras vidas estén en el Edén, mientras vivimos en un mundo que está en caos, hace falta que alguien nos ordene. ¿Y ese alguien quién es? Que Él quite el vacío y el desorden y Él traiga su presencia para llenarnos y junto con su presencia que traiga el orden a nuestras vidas. ¿Alguien puede decir? Amén. En segundo lugar, hablamos de vida. En Edén había vida. Las plantas tenían vida, los animales tenían vida, la creación estaba viva y el ser humano tenía la vida de Dios en él, el aliento de vida que lo convirtió en un alma viviente. Y vimos cómo Adán fue precisamente eso, un alma viviente, ¿lo recuerdan? 1 Corintios 15:45, fue el primer Adán, un alma viviente, pero luego dice, el segundo Adán, hablando de Cristo, es un espíritu que da vida. Y ahí comprobábamos o entendíamos que Adán solamente nos podía heredar la tierra, o eternamente sin pecado, o luego cuando pecó nos heredó una tierra o una vida en la tierra que es temporal y que se acaba y que esa alma no puede ir a la presencia de Dios porque no es para el cielo. Que solamente podemos ir al cielo por medio de el Espíritu que da vida. Y ese Espíritu que da vida se llama ¿cómo? Se llama Jesucristo, que se hizo carne y a través de Él nos dio vida. Y en tercer lugar, veíamos hace 7 días atrás, una semana atrás, el domingo anterior, veíamos que en Edén había intimidad y hablábamos de la amistad con Dios. ¿Recuerdan? Y hablábamos cómo Abraham, específicamente el ejemplo que usamos de la Biblia, logró ser amigo de Dios y permanecer en esa amistad por medio de la obediencia. Digan todos conmigo, obediencia. Del sacrificio, digan sacrificio, y de la fe. Y digan fe, y no una fe pasiva, sino la fe como dice Santiago, la fe que opera en obras y que se muestra en acción. Y hoy vamos a hablar acerca del cuarto elemento que estuvo presente en Edén, o que por lo menos quiero señalar, que es provisión abundante. Digan conmigo todos, provisión abundante. Cuando leemos los relatos de los 2 primeros capítulos de Génesis, lo que encontramos es que en cuanto a provisión material, aquel lugar era abundante y Dios dio en abundancia para el ser humano que puso allí. Entonces hoy vamos a leer un capítulo o algunos versículos del capítulo 1, cuando Dios le dice al hombre creado y a la mujer que estaban allí lo que Él había hecho para ellos y lo que Él les había dado. Y quizás ustedes después lo puedan leer en sus casas, pero menciono rapidito la cita para leérselas y dice Génesis 1, 29 al 31 en la Nueva Traducción Viviente, se lee así. Entonces Dios dijo, miren, les he dado todas las plantas con semillas que hay sobre la tierra y todos los árboles frutales para que les sirvan de alimento. Es decir, Dios dijo, les di algunas plantas y les di algunos árboles frutales. ¿Dijo eso Dios? Como dice la palabra, miren, les he dado todas las plantas con semilla que hay sobre la tierra. ¿Y qué más? Y todos los árboles frutales que les sirvan de alimento. Y he dado toda planta verde como alimento para todos los animales salvajes. Los animales también estaban incluidos en la provisión. Para las aves del cielo, para los animales pequeños que corren por el suelo. Es decir, para todo lo que tiene vida. Para todo lo que tiene vida Dios proveyó y proveyó en abundancia. Digan conmigo, provisión abundante. Dice, y eso fue lo que sucedió. Entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana y así se cumplió el 6º día. Entonces cuando Dios mira el cierre de su creación y descansa al final del 6º día, Dios mismo se asombra de lo que creó, porque en ese lugar había orden. Digan conmigo, orden. En ese lugar había vida. Digan conmigo, vida. En ese lugar había intimidad de los seres humanos con los seres humanos, de la creación humana con la creación animal, pero de todos con Dios. Y luego Dios miró su creación y vio todas las plantas y todos los árboles y todo lo que había dado para comer al ser humano y todo lo que había dado para comer a los animales. Y Dios dijo, me pasé, esto me quedó buenísimo. El único que tiene derecho para decir eso es Dios, ¿sabe? El único que puede ser autosuficiente es Dios. Porque Él es el que crea de sí mismo. Nosotros no creamos nada, nosotros inventamos o descubrimos.
Pero Dios de la nada crea, y por eso Él dice, wow, esto es increíble, no hay nadie como yo. Y Él sí tiene el derecho a decirlo, porque tú y yo decimos, no hay nadie como yo, y estamos equivocados. Hay un montón de gente igual que nosotros o mejor que nosotros. Pero Dios no. Dios es único. Alguien lo alaba y lo bendice en este lugar. Alguien le da gloria y alabanza al Rey de Reyes. Un aplauso a Cristo. Entonces yo creo que si en el diseño original Dios no solamente pensó en el orden, en la vida, en la intimidad, sino también en la provisión abundante, en el corazón de Dios está el que nosotros también, a pesar del mundo en el que vivimos, de caos, de carencias, de problemas, en el corazón de Dios está que sus hijos tengan provisión. ¿Y por qué no abundante? Nada más escuché un amén así como, ¿lo digo o no lo digo? Amén. Lo voy a decir una vez más, aparte del orden de la vida y de la intimidad con Dios, Dios quiere que sus hijos tengan provisión y provisión abundante. Porque sería muy bueno, como los judíos en Egipto, que mientras los egipcios no tenían, los judíos tenían. Sería muy bueno que mientras el mundo no tiene para dar, los que administran los bienes de Dios, como José, le tengan para dar no solamente a su pueblo, sino también a las demás naciones. Entonces en el corazón de Dios está que eso sea así. Y Jesús en el Nuevo Testamento, en un mundo ya caído y en pecado, dice esto: ¿qué padre existe que si su hijo, recuerdan la historia, le pide un pedazo de pan, el padre en lugar del pan le da una piedra? ¿Y qué padre al que su hijo le pide pescado, el padre le da una serpiente? Y me imagino las caras de la audiencia, las mismas de ustedes, como diciendo, no, para nada. Y Jesús dice, y si ustedes, siendo malos, le saben dar buenos regalos a sus hijos, cuánto más mi Padre que está en el cielo no le dará todas las cosas a sus escogidos. Entonces el Señor dice en primer lugar que nosotros somos malos y Él no. Y si nosotros los malos sabemos dar buenas cosas, escuchen esto, qué paradoja, porque ¿qué se espera de un malo? Cosas malas. Pero resulta que cuando los malos, que nosotros somos nosotros, que nos pensamos muy buenos, pero que el Señor nos califica de malos, y el Señor dice, ustedes que son malos, que se debe esperar de ustedes acciones malas, cuando se trata de sus hijos, se hacen buenos y actúan bien y sale lo mejor de ustedes. ¿Cuánto paz mi Padre que está en el cielo, que sí es bueno, no les dará a sus hijos todas las cosas? Especialmente, dice Lucas 11, el Espíritu Santo. Y esa es la mayor provisión que el Padre nos da. Y a partir de allí, todo lo demás. Alguien diga, amén. La pregunta es, ¿por qué? Si esto está en el corazón de Dios, muchos hijos no tienen no solamente provisión abundante, sino que no tienen quizás provisión. ¿Por qué? A pesar de vivir en un mundo caído, entendemos las consecuencias del pecado, las malas decisiones de los gobiernos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la pregunta es, si Dios es soberano por encima de todo eso, ¿por qué, siendo un padre bueno, sus hijos, algunos, no tienen la provisión que necesitan? Hoy tengo quizás 3 argumentos para eso. Y el primero, por supuesto, tiene que comenzar con la desobediencia. Digan todos conmigo, desobediencia. Si la obediencia de Abraham lo bendijo, la desobediencia de Adán lo maldijo. Si la obediencia de Abraham cumplió el propósito de Dios con la vida de ese hombre y su descendencia, la desobediencia de Adán lo maldijo a él y a toda su descendencia, incluyendo toda la raza humana hasta el día de hoy y a nosotros. Y dice la Biblia en estos términos, Génesis capítulo 3, versículos 17 al 19, cuando Dios habla directamente con Adán, dice, al hombre le dijo, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras. Entonces escuchen los varones que están aquí. ¿Dónde están los hombres en este lugar? No sean tímidos, levanten las manos lo más alto posible. Y sobre todo los casados, mira lo que dice aquí, dado que hiciste caso a tu esposa. Entonces no quiere decir que no le hagamos caso a la esposa, que discernamos cuando la esposa está hablando de parte de Dios y cuando no. Y no pensamos que es un oráculo divino. Dice aquí el Señor a Adán, dado que le hiciste caso a tu esposa en lo que sabías que no debías hacer y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Un lugar de provisión abundante, un lugar donde Dios había puesto todo para que el hombre viviera en perfecto estado y tuviera hambre y estirara una mano y comiera. Por cierto, el ser humano originalmente no era carnívoro, porque el primer ser humano que Dios tiene que matar es para tomar sus pieles y cubrir el cuerpo de Adán y Eva de su desnudez, porque se avergonzaron.
Antes de eso no había muerte y los animales no morían. Así que lo que comían eran vegetales. Pero Dios, que conocía la respuesta del hombre a la prueba que pondría en ellos, Él prepara nuestro sistema para comer carne. Eso es lo tremendo de Dios, que aún sabiendo que vamos a pecar, nos prepara para el momento en que comamos el resultado del pecado de los hombres. Y dice el Señor: la tierra que ahora tú estás parado sobre ella es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Te producirá espinas y cardos, aunque comerás de sus granos. Es decir, aunque te costará mucho, todavía yo proveeré y todavía te bendecirá. Con el sudor de tu frente, digan ustedes conmigo, con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la cual fuiste tomado, pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. Habla de la muerte, el resultado del pecado, la muerte física, pero antes de eso le dice: esto es lo que digo, tú maldijiste la tierra y la tierra quedó maldita por causa tuya, y lo que antes de forma natural era abundante y provisión, resulta que ahora lo que recibirás son espinos y cardos en lugar de cosecha, y tendrás que luchar para ganarte el sustento de tu vida. Bueno, resulta que la desobediencia trae por consecuencia eso. Y el Señor, cuando vienes a Cristo, nos puede bendecir y puede quitar el efecto de la desobediencia. Pero sin embargo, todo hijo de Dios está bajo estos principios: que el que desobedece acarrea también en el ambiente financiero maldición a su vida. Ahora sí no escuché muchos amén. Porque tú puedes decir: pero pastor, el vecino de 3 puertas de mi casa es un perverso. Y si tuviera los carros que maneja y la economía que tiene, y no para de comer en los restaurantes, irse de vacaciones al Mediterráneo, y yo, que soy una hija de Dios y un hijo de Dios, me estoy comiendo un cable. Pero resulta que aquel no es hijo, y los bastardos no son disciplinados por el padre. ¿Alguien escuchó lo que yo dije? Llega un día de juicio para el que no vive en Dios, pero el que vive en Dios y es hijo de Dios está bajo la disciplina de Dios. Y si nos salimos de los parámetros del Señor y vivimos en desobediencia, créemelo, que parte de las consecuencias tendrán que ver con lo material. Porque Dios quiere alarte por la oreja para que vuelvas a Él y te arrepientas y le puedas pedir perdón, y entonces tú entiendas que la bendición está en Dios y en los parámetros y en los principios divinos. Alguien diga amén. ¿De verdad están diciendo amén de todo corazón? Porque quizás tengamos que pedirle al Espíritu Santo que nos haga un inventario interno y nos descubra si hay pecados. Yo he vivido temporadas económicamente estrechas en algún momento de mi vida por desobediencia, por no entender los principios de Dios, por no amar los principios de Dios. Y creo que lo dije en algún momento, cuando yo me convertí y era muy jovencito, 18, 19, quizás 17 años en aquel momento, cuando me hablaban de diezmo, yo escondía la billetera y el poco dinero que tenía, si eran 20 pesos, no sé, algo que mi papá me había dado, algún pollo que yo había vendido, algún negocio que yo había hecho por allí, tenía algo de dinero, yo decía: ahora no me lo van a quitar. Y lo que yo no entendía, que yo estaba deteniendo la bendición de Dios, porque hay principios que se mueven donde Dios bendice, y hay otras áreas de pecado que no tienen que ver necesariamente con la finanza, que tienen consecuencias sobre las finanzas. En todas las áreas de nuestra vida se maldice. Si alguien está en pecados sexuales, escuchen esto, aún sobre tu vida se verán los malos manejos. En el área de las finanzas, por vivir en áreas de desobediencia. Si estás en mentira, si estás en engaño, si estás en otra serie de estilos de vida pecaminosos, esa desobediencia hará que tu padre te ponga en disciplina, y la disciplina también hará que estreche tu economía para que recuerdes que tienes que volver al Señor, arrepentirte, pedirle perdón, y te limpie tu vida, y entonces vengan años de bendición. Alguien diga amén. En el libro de Joel encontramos esta declaración con respecto a Israel, que había pecado, y el Señor dice de esta forma. Voy a leer un pasaje un poco extenso, pero quiero que ustedes le presten atención para que vean la dinámica de cómo eran disciplinados, porque eran hijos, hasta que entendieran que debían volver al Señor. Y él dice: el Señor le dio este mensaje a Joel, el hijo de Petuel, y dijo: oigan esto, líderes del pueblo, escuchen todos los habitantes de la tierra, en toda su historia había sucedido algo semejante. Cuéntenle a sus hijos en los años venideros, y que sus hijos lo relaten a sus hijos, y transmitan esta historia de generación en generación. Y ahora comienza a decirte de qué se trata la historia. Y él dice: después que la oruga devoró las cosechas, un tipo de insecto, el pulgón acabó con lo que quedaba. Digan conmigo: la oruga
La oruga vino y se comió las cosechas, y lo que quedaba, si no bastó, dice que vino otro insecto, el pulgón, y acabó con lo que quedaba. Digan todos conmigo, desastre. Luego vinieron los saltamontes, o dice la versión de 60, vinieron las langostas, y todos nos imaginamos una buena langosta, pero era un saltamonte, era, como dicen los mexicanos, un chapulín, el chapulín colorado. Lo que llegó allí se comió las cosechas. Dice, luego vinieron los saltamontes y llegó también la langosta. Dice, despiértense borrachos y lloren, giman bebedores de vino, todas las uvas están arruinadas y se acabó el vino dulce. Un inmenso ejército de langostas ha invadido mi tierra, un ejército terrible, imposible de contar. Sus dientes son como los del león y sus colmillos se parecen a los de la leona. Destruyó mis vides, arruinó mis higueras, les arrancó la corteza y la destruyó, dejando sus ramas blancas y desnudas. Lloren como una recién casada vestida de luto, quien llora la muerte de su esposo, porque no hay grano, digan conmigo, no hay grano, ni vino para ofrecer en el templo del Señor. Por eso los sacerdotes están de luto, los ministros del Señor están llorando, los campos están arruinados, la tierra quedó desnuda, el grano está destruido y las uvas se secaron y se acabó el aceite de oliva. Lamentense ustedes, agricultores, giman ustedes que cultivan vides, lloren porque el trigo y la cebada, todos los cultivos del campo están arruinados. Se secaron las vides, se marchitaron las higueras, los granados, las palmeras, los manzanos, todos los árboles frutales se secaron y la alegría de la gente se marchitó con ellos. ¿Qué había en Edén? Había árboles frutales de todo tipo, había toda semilla, había todo grano. Y dice ahora aquí el Señor en el pueblo de Israel, su pueblo, que todo eso se lo habían comido estos insectos como resultado de la desobediencia de una nación. ¿Qué representa esto? ¿Y qué representa cada insecto? Que fue real y que verdaderamente se comió las cosechas. Pero tenemos que entender que era una cultura, una sociedad donde se medía el avance, o más bien la abundancia financiera del pueblo y de las personas por la agricultura. Eran sociedades agrícolas. Hoy en día sería algo como decir que la bolsa de valores se desplomó y que la industria petrolera se fue al suelo y que todas las grandes industrias farmacéuticas se van a la quiebra, porque hoy la economía se mide en otros niveles y lo que está sirviendo de termómetro al mundo hoy financiero es la bolsa de valores. En aquellos días era la agricultura, y que una nación se viera afectada por 4 tipos de insectos que se comieran todas sus cosechas era símbolo de maldición. Y Dios le dice, sí, han sido maldecidos porque ustedes pecaron y este es el fruto de la desobediencia. ¿Por qué traigo hoy a ustedes estos pasajes? Porque quiero invitarte a pensar, a preguntarte y a preguntarle a Dios si quizás estás viviendo un momento de escasez, si tal vez la causa sea no que Dios no quiera bendecirte porque Él quiere hacerlo, sino tal vez porque estás viviendo en alguna área en pecado y no lo acabas de confesar. David dice en el Salmo 32, cuando ocultó su pecado, mientras cayese envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Dice, me fui secando en mi propia humanidad, como un enfermo fui adelgazando y se fueron secando mis miembros, porque yo tenía un pecado sin confesar. Hay cosas en nuestra vida que son el resultado de lo que nosotros hacemos, que no lo vemos como malo, pero Dios sí lo ve como malo. Y mi oración es que el Espíritu Santo nos dé la sensibilidad para descubrir si tenemos pecados ocultos, como dice David en el Salmo 51. Señor, aún de los pecados que me son ocultos, líbrame, para que yo no viva las consecuencias de lo que desconozco, de lo que no sé, de lo que está allí, de lo que necesito confesar, que se está comiendo mis cosechas. ¿Alguien puede todavía decir amén? ¿Tienen aliento como para decirlo? Entonces partimos de esta premisa: Dios sí quiere bendecirnos, pero lo que estorba la bendición es que, en primer lugar, la desobediencia. Digan todos conmigo, desobediencia. Adán desobedeció, maldijo la tierra. Y aunque ahora en el Señor somos benditos, estamos bajo los efectos de una tierra maldita. Y aún así el Señor puede bendecirnos, pero somos responsables de las decisiones que tomamos delante de Él. Número 2. No solamente se trata de desobediencia, porque puede ser que algunos de ustedes hayan confesado todos sus pecados, vivan en vida de confesión, estén limpios delante de Dios, en una comunión estrecha y en una vida espiritual intachable. Pero algo está pasando quizás con algunos de ustedes, y es que tal vez ignoran principios financieros. Dice una frase conocida que la ignorancia mata a los pueblos. Y la ignorancia de los principios bíblicos financieros aniquila tu billetera, mata tu economía, destruye tu vida. Dice la palabra de Dios en Proverbios 24, versículos 3 y 4. Una casa se edifica con sabiduría. Digan conmigo, una casa se edifica con sabiduría y se fortalece por medio del buen juicio. Mediante el conocimiento se llenan sus cuartos de toda clase de riquezas.
y objetos valiosos. Entonces, ¿qué trae la provisión de Dios abundante en nuestras vidas? Dice Proverbios 24, versículos 3 y 4, el conocimiento. Digan todos conmigo, el conocimiento. ¿Pero el conocimiento de qué? De lo que están diciendo los expertos financieros. Eso es bueno. Aprender todas esas cosas es muy bueno, pero es mucho mejor conocer los principios de Dios. Este es el manual por excelencia. Si alguien quiere que le funcione el matrimonio, aquí está. Si alguien quiere aprender a educar a los hijos, aquí está. Si alguien quiere ordenar su vida, aquí está. Y si alguien quiere ordenar su finanza, aquí está. Este es el manual por excelencia. Entonces, ¿para qué yo voy a ir a buscar los mejorcitos si estoy en el mejor? Dice Proverbios capítulo 21, versículo 5, los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad, pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. Los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad, es decir, pensar y trabajar. No te quedes pensando toda la vida, porque hay algunos que piensan tanto que se mueren pensando. Dice la Biblia, no, piensa y actúa. Los planes bien pensados, el arduo trabajo, ¿llevan a dónde? A la prosperidad. Pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. Por eso hoy permítanme, si ustedes tienen con qué escribir, tienen ustedes ahí donde escribir. Si tienen un teléfono inteligente, no necesitan un lápiz, solamente tu dedo y las notas. Y ahí pones, ahí en la área donde están las notas, puedes escribir con tu dedito. Voy a darte 9 principios financieros que encontré en la Biblia. 9 principios financieros, puede haber más, pero con esto para mí es suficiente, porque vivirlos no es fácil, pero vivir en ellos es una bendición. Alguien diga amén. Entonces, 9 principios bíblicos sobre finanzas. ¿Estamos listos para anotarlos? El primero es: Dios es dueño de todo. ¿Cuál es el primer principio? Que tú y yo no somos dueños, que Dios es dueño. El primer principio es que el dueño de todas las cosas es Dios. Eso nos convierte en administradores. Eso nos da a nosotros no solamente un privilegio, sino también una responsabilidad. El privilegio es que nos están compartiendo los bienes de alguien más, de Dios. Pero la responsabilidad es que yo no puedo hacer lo que me venga en gana con lo que aparentemente tengo, porque eso es de Dios. Entonces, ¿quién es el dueño? Dios es el dueño de todo, y cuando tomamos conciencia de este principio, no tomamos nuestras finanzas a la ligera, no hacemos con ellas lo que nos venga en gana. Le preguntamos a Dios, porque Él es el dueño. Todavía no lo he dicho. El segundo es paciencia. No. Todavía no. Ese es para otra prédica. Número 2. El segundo principio es amor al trabajo. Ahora sí, anota. Amor al trabajo. Porque algunos dicen, no, a mí Dios me va a bendecir. Miren esto, qué actitud. Señor, yo espero en ti, que tú me bendecirás, porque tú me amas. ¿Tú crees que Dios te va a bendecir así? Sentado debajo de una mata de coco y que te lo traigan todo, pensando que tú estás de vacaciones las 24 horas del día. No, Dios ama el trabajo y tú también tienes que amarlo. Alguien diga conmigo, el trabajo es una bendición. La gente dice, el trabajo es una maldición, porque fíjate que el hombre pecó y Dios le dice, ahora te ganarás el fruto de tu trabajo con el sudor de tu frente. Escúchame, la maldición es el sudor, es el cansancio, es el desgaste. Pero antes, dice Génesis 2, que Dios puso al hombre en el huerto del Edén para que lo labrara y lo cuidara. ¿Y eso cómo se llama? Trabajo. El trabajo existía antes del pecado. Por lo tanto, el trabajo, si lo vamos a llamar así, el oficio, el empleo, es algo bueno. Y Dios te bendice por medio de lo que tú haces, no de lo que tú no haces. Porque ese concepto de fe de que Dios me va a bendecir esperando en Él, eso es como el sindicato de los vagos se reunió. El sindicato de los que no hacen nada se reunió, pero hay uno que era pero tan vago que no fue a la reunión. Y cuando venía uno de los vagos de la reunión le dice, oye, ¿y de qué hablaron? Dice, no, hablamos de esto, de aquello y del otro. Dice, ¿y de eso nada más? Y no mencionaron las vacaciones. Después, si no lo entendiste, le preguntas al que lo entendió. Porque el que no trabaja solamente piensa en descansar. Y Dios bendice al que se esfuerza. Dice Proverbios, lo leí hace un rato atrás, son los planes bien pensados y el arduo trabajo lo que lleva a la bendición, a la prosperidad, a la provisión de Dios. La provisión te viene por medio de lo que tú haces y de la habilidad que Dios te dio, desarrollada al máximo para darle gloria a Él en primer lugar, porque Él es el dueño de todo y por lo tanto trabajamos para Él y no para los hombres.
Lo dijo Pablo después en el Nuevo Testamento, y todo lo que hagan, no lo hagan como para el hombre, háganlo para el Señor. Y cuando tú cambies de jefe y pongas a Dios en lugar del jefe que te paga, tú vas a tener una actitud como José en la casa de Potifar, o como José en la prisión, y entonces vas a ser bendecido, y tu jefe va a decir: a este le tengo que entregar la casa para que la administre, o le tengo que dar las llaves de la prisión al preso y no a los soldados, porque el preso es mejor que los soldados, el esclavo es mejor que el dueño. Porque José trabajaba para Dios, no para Potifar, ni para el que administraba la prisión. Trabajaba para Dios, hacía las cosas para Dios. Y cuando el pueblo de Dios gana esta visión, realmente brillaremos para Cristo. Y las cosas serán diferentes. Pero si tú te comes el tiempo y todo lo demás, te estás comiendo también la provisión. Número 3, dije que eran 9 principios. Número 3, ¿ya estamos listos? Vivir con un presupuesto. Solamente Germán dijo amén. Parece que entiende lo que es eso. ¿Alguien puede decir amén? Vivir con un presupuesto, no gastar más de lo que tienes, sino por el contrario, saber cuántas son tus entradas y luego entonces gastar de acuerdo a lo que te entra. Pero de un principio de aquellos que manejan economía, que lo extrajeron de la Biblia, y es que el ahorro viene primero que el gasto. Entonces, vivir en presupuesto tiene que ver con lo que tú ganas, con las responsabilidades financieras que tú tienes mes tras mes, semana tras semana, año tras año, y de ahí no salirte. Porque no te puedes gastar el dinero de la renta, del mortgage, o de la luz, o de la comida, en un nuevo par de zapatos, en una nueva cosa, y luego decir: ay, y se me olvidó que tenía que pagar el agua. Porque te estás comiendo la provisión que Dios te dio para lo de todos los días. Y tienes que tener mentalidad ordenada, tienes que hacer un presupuesto, tienes que saber lo que ganas y lo que puedes gastar, y siempre, aunque sean $5, meterlos en una cuenta de ahorro. Porque 5 más 5 es más 5, y sigue sumando, y así por el resto de tu vida. Y al final, cuando te mueras, por lo menos le dejarás a tus hijos $1,000, pero no te vayas sin dejarles por lo menos algo. Algunos dicen: sí, yo me voy y les voy a dejar mucho, les voy a dar una deuda así de este tamaño, y aparte de todo, el muerto, porque no tengo ni cómo pagarme la sepultura. El que tiene oídos para oír, oiga. Número 4, principio número 4 en la Biblia: que no te endeudes. Salomón dijo con mucha sabiduría que el que pide prestado se vuelve esclavo del que presta. Y vivimos una economía de préstamos, por supuesto, pero calcula tus préstamos. No te endeudes con tarjetas de crédito, porque quieres las cosas ahora. Quieres las cosas ahora. ¿Sabes? En Guatemala hay un principio, se calcula que el 40% de la población es cristiana. Hubo un fenómeno allí hace algunos años, donde se dio un avivamiento impresionante. Y una de las cosas que caracteriza a los cristianos en Guatemala y a las iglesias en Guatemala es que cuando ellos van a inaugurar sus templos, ya los tienen pagados. Ellos no piden préstamos. Ellos ahorran antes de comprar la tierra. Ellos ahorran antes de hacer el edificio. Y ellos, cuando ponen allí sus pies en ese lugar, dicen: este es nuestro lugar, sin temor a que el banco se los quite, porque ya está pagado. Y ese mismo principio lo llevan a las casas. Y recuerdo hace muchos años a uno de los pastores de las iglesias en Guatemala, el pastor Jorge López de la Megafrate, una iglesia inmensa allí en la ciudad de Guatemala, que él decía que en el momento del comienzo de su vida, cuando él decía, su esposa decía: necesitamos una plancha nueva, él le decía: ok, voy a ahorrar por la plancha, pero si te pueden dar un crédito y la compramos a crédito. Y él decía: no, mi amor, vamos a ahorrar para la plancha, para que cuando compremos la plancha sea nuestra. Sea nuestra. Y así sucesivamente. Entonces es una mentalidad diferente a la que nosotros adquirimos en este país, y nos volvemos esclavos de los préstamos. Y luego entonces no podemos dar para la obra de Dios, no podemos planificar para nuestras propias vidas, no podemos honrar a Dios con nuestras finanzas, porque le debemos a las 11,000 vírgenes y no somos adoradores de imágenes. Le debemos a todo el mundo y nos escondemos de todo el mundo. Ya no vienes ni a la iglesia porque le debes a esta gente de la iglesia. Ya tú sabes, donde quiera te sale un muerto, donde quiera te sale un fantasma, a donde quiera tú ves una pintura y dices: ay, le debo, al que hizo esa pintura le debo dinero. Y si sale el que está en el cuadro, me va a pedir también que le devuelva lo que yo le pedí. Porque le debes a todo el mundo para poder vivir, porque te hiciste esclavo de una mentalidad, no de la deuda, de una mentalidad. No te endeudes. Número 5. El quinto principio que ignoramos muchas veces, lo dije hace un momento atrás, es ahorro y es inversión.
Quizás menos del 20% de las personas que se van a jubilar en los próximos años no les alcance el retiro para vivir. Pero también no tuvieron un plan de ahorro, tampoco de inversión. No separaron nada para poner aparte, para poder entonces tener un cierto dinero con el cual vivir. Y por eso tienen que ir a arrastrar carros. Es un trabajo digno, pero me duele en el alma cuando veo a un anciano o una anciana encorvada que tiene que arrastrar un carrito en un supermercado. Y no porque llegó hace 5 años a este país en una etapa adulta, lleva años viviendo en este país, pero desgraciadamente año tras año el estilo de vida nos comió la finanza y llegamos a la vejez sin tener recursos para vivirla. Y la Biblia dice que no debe ser así. Dice Proverbios 24, mira la hormiga, cómo trabaja en verano para que cuando llegue invierno, tener la provisión del invierno cuando no pueda salir fuera. Número 6. El sexto principio es la generosidad. Proverbios 9 dice, el alma generosa prosperará. Así lo dice. Y en otra porción de Proverbios dice esta palabra, el que presta, o más bien el que da al pobre, a Dios le presta. El que da al pobre, ¿a quién le está prestando? Entonces dice, no, yo le voy a prestar a la gente. No, dice el Señor, da. Porque cuando tú le das a los demás, es un préstamo que me estás haciendo a mí. Y los préstamos se devuelven. Entonces tú le das al que necesita y Dios te da a ti para que sigas dando al que necesita. Y Dios te da para que tú sigas dando. Y Dios te da para que tú sigas dando. Y es una ecuación y es un principio que nunca termina. Tú das y Él da, porque Dios nunca se queda dado. No des para que Él te dé para ser como Él. Tienes que dar para parecerte a Él. Cuando ganas el corazón de Dios, das, porque Dios no se puede quedar con todo lo que tiene. Él no es egoísta. La generosidad es el resultado de un corazón que dejó de ser egoísta. Alguien diga amén. Número 7, diezmo y ofrenda para la obra de Dios. No, que ya eso es del Antiguo Testamento. Perfecto, del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se daba el diezmo. En el Nuevo Testamento se da por gracia. Y la gracia es más que el diezmo. La gracia no es menos que el diezmo. No, como estoy en Cristo, doy lo que me dé la gana. ¿Quién te dijo que tú eras dueño de tu vida ni de tus finanzas? Si el principio para Israel de la ley era el 10%, el principio para los cristianos es de todo lo que Dios te dio, dalo para la obra de Dios. Por eso José tomó una propiedad y la trajo a los pies de los apóstoles y vendían lo que tenían y lo compartían, porque esta gente ganó el principio de entender: Dios es el dueño, Dios me bendijo, pero con ello bendeciré a mi hermano y bendeciré a mi hermana. No escucho ni un amén. Ya digo amén, amén, amén. Grábamelos ahí a todos, Número 8. Confiar en la provisión divina. Confianza, digan conmigo, confianza. Si algo nos roba el enemigo es la confianza. El pensar que ahora mismo, ¿será que voy a lograrlo? ¿Será que Dios me dará? ¿Será que puedo? Ay, no me alcanza el dinero. Ya no me metí en deuda. He sido generoso. Ay, Señor, ¿quién me mandó a dar 10 pesos si ahora no me alcanza? Y comienzas en una duda y una desconfianza. Y te comienzas a volver mezquino porque desconfías que no te va a alcanzar. Y el Señor quiere que te liberes y entienda que el que te dio ayer y te da hoy, te va a dar mañana. Porque joven fui, Salmo 37, 27. Joven fui, he envejecido, dice David, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Alguien puede decir amén a eso? Te vas a peinar las canas y no vas a mendigar pan, porque estás en la justicia de Cristo. Y Él siempre te dará lo que tú necesitas. No sé si alguien puede creer eso, pero tener esta confianza y esta seguridad te augura, te pronostica y te profetiza un destino y un futuro seguro, confiado, donde Dios te dará no lo que tú quieres, sino lo que Él quiera darte. Y eso siempre es provisión abundante. Porque de esto emana un principio: que la provisión abundante no es lo que nosotros queremos, la provisión abundante es lo que Dios quiere darnos. ¿Por qué no comenzamos a decirle: Señor, dame lo que tú quieres? Porque tú piensas que Dios es mezquino. No, lo mejor dame lo que yo quiero, porque tal vez tú me des una casa más chiquita que la que yo quiero. Tal vez no. Más bien dile: Señor, dame lo que tú quieres, porque si lo que Dios quiere es una casa más pequeña, ahí vas a ser tan feliz. La provisión abundante no es obtener lo que tú quieres, es obtener lo que Dios quiere para ti, y eso siempre es bendición. Pero tienes que confiar en Dios, en su provisión. Amén. Y número 9, el principio número 9 es este: que nos apartemos de los pecados financieros. Digan todos conmigo: pecados financieros. Y la Biblia menciona 3 tipos de pecados financieros. El primero es la avaricia. Digan conmigo: avaricia. Díganlo fuerte: avaricia.
Eso te come la provisión, porque la avaricia es: esto es mío, yo quiero más. Yo soy el avaro, no comparte. El avaro se aferra a lo suyo. Oh no, esto es mío, esto es mío. Es la actitud del niño egoísta que se aferra a su pelota y no la quiere compartir. Y nosotros que crecimos en un país de tanta escasez, en Cuba, cuando íbamos a jugar béisbol, no todo el mundo tenía un guante de pelota. No tenía un bate, tenía una pelota. Entonces venía uno con un guante de pelota, y cuando iba a batear, ¿qué hacían con el bendito guante de pelota? Se lo metía debajo del brazo. Y los demás: oye, ¿y yo con qué? Con las manos. Y no lo quería compartir porque tenía miedo que se le rompiera. Y crecemos y seguimos iguales, con el guante debajo del brazo, porque es mío y no es de nadie más. Y eso es avaricia. Es un pecado, iglesia, del cual tenemos que deshacernos. El otro pecado financiero es la codicia. Digan todos conmigo: la codicia. Quiero más y quiero más, y no me siento satisfecho. Yo quiero más y quiero más y quiero más. Y ese pecado de codicia no te permite disfrutar lo que ahora tienes. Y pudiera ser que ahora tengas provisión abundante, pero no lo miras porque quieres más. Y el tercer pecado financiero es la envidia. Digan todos conmigo: envidia. Envidia es desear y sentirte mal por lo que los otros tienen. Señor, pero ¿por qué él tiene ese carro? ¿Te gustó? Sí, está muy bonito, pero no le pega. Entonces, mira, oye, mira qué bien, ¿te gustó la ropa que tiene esa persona? Sí, pero no le va bien a él. Me iría mejor a mí. Es siempre querer lo que los demás tienen. Es sentirte mal cuando alguien prospera. Y cuando la prosperidad de otros te molesta, en tu corazón hay envidia. Y es un pecado del cual tenemos que arrepentirnos. Hello, ¿estamos vivos? Así que el primer principio que vimos hoy, que se come nuestra provisión, es la desobediencia. Digan conmigo: desobediencia. El segundo principio es la ignorancia, porque la ignorancia mata a los pueblos. Y hay un tercer principio. Puede ser que tú no estés desobedeciendo a Dios, y puede ser que no estés ignorando los principios bíblicos y los estés viviendo. Y yo me he encontrado ahí en algunos momentos de mi vida. El tercer principio es que Dios te está probando. Dios te está probando. Y puede ser que tú digas: Señor, si yo tengo todos los pecados confesados, yo estoy limpio, yo no estoy pecando en ninguna área financiera. Señor, los 9 principios que el pastor acaba de mencionar, yo los vivo ahí, a uno abajo del otro, ahí hasta el final. ¿Y por qué todavía tengo la cartera vacía? ¿Y por qué no tengo ni para echarle gasolina al carro? ¿Por qué el refrigerador parece un museo? Yo lo abro y lo cierro y lo abro y se mira, pero no se toca. Porque no hay nada que tocar. Y se parece como es como ir en un crucero a Alaska, te congelas ahí viendo hielo. ¿Y por qué, Señor, si los 9 principios yo los llevo del pi al pa, si yo vivo en confesión, si mi vida está limpia? Y ahora Dios te dice: porque te estoy probando. Porque el oro es probado por el fuego. Y porque aunque todas las cosas estén bien en tu vida, el Señor sabe por qué a veces tenemos que vivir principios de prueba. Cuando nosotros en el año 2011, más o menos 2010, yo me senté con Suana y le dije: estas son nuestras deudas, hicimos mal las cosas, yo hice mal las cosas, vamos a meternos un plan de pagar todas las tarjetas de crédito. Porque yo adquirí esas deudas, no que el 27, que el 37%, yo firmé ese contrato, yo voy a pagar hasta el último centavo. Pero eso va a demandar de nosotros mucha austeridad. Se acabaron los restaurantes, se acabaron las ropas, que ahora tenemos que tirar con el mismo par de zapatos feos que tenemos hasta que el Señor venga o nos libere la deuda. Espero que sea lo segundo, mi Dios, lo segundo. Y fue así. Y resulta que entonces entrábamos, y después que pagaba todas las cosas y pagaba todas las tarjetas de crédito, $37 nada más. Yo decía: Señor, todo está pagado, pero que nadie se enferme, porque si hay que comprarle medicina a los niños, nos embarcamos. Que la gasolina me dure una semana. 20 pesos. Ay, Dios mío, ¿con qué vivimos? Y estaba viviendo los principios financieros, y estaba viviendo en justicia, estaba viviendo en confesión, y estaba limpio delante de Dios. Señor, ¿y por qué dura esto? Porque Dios quiere saber cuán comprometido tú estás con lo que Él dijo que debías hacer. Porque tú haces muchas cosas por embullo, por emoción. Sí, yo lo voy a hacer. Y nosotros firmamos compromiso y decimos: Señor, ahora sí voy a vivir en tus principios. Cuando pasa una semana y ves algo nuevo y dices: yo lo quiero, y me lo compro, y no tengo el dinero y una tarjeta de crédito, y te vuelves a endeudar. Pero cuando tú te metes en estos principios, Dios dice: ahora te voy a probar, no para que tú veas que no puedes, sino para que tú veas que tú no puedes, pero yo en ti fui el que puse el querer como el hacer, y sí puedo. Y en medio de lo que no tienes, voy a probarte que yo te sostengo. Y qué bueno saber que uno no tiene nada, pero que Dios lo cubre.
Y como dice Dave Ramsey, ese asesor financiero cristiano, parece ser que cuando alguien entra en los principios financieros, dice él, Dios orquesta el universo y lo enfoca en la atención de esa persona para que ese alguien que se metió en la dirección de la voluntad de Dios sea bendecido por la creación de Dios. Alguien tiene que aplaudir a Dios, porque lo que Dios te quiere enseñar es que cuando te metes en sus parámetros, Él no te va a dejar solo. Él va a abrir las ventanas de los cielos y Él te va a bendecir. Ah, Señor, que no puedo diezmar porque no me alcanza. Yo aprendí eso después que me rendí a Dios. Y esto es lo que hago cuando entra un cheque en mi vida. Lo primero es el diezmo para Dios y la ofrenda, el 10% y más. Y digo, Señor, esto es para ti, esto no se compromete. Parece que no va a alcanzar, pero esto es tuyo. ¿A quién más hay que bendecir, aunque sea con $5? Vamos a darlo, no para que tú me des, sino porque tu corazón es dar y yo quiero tener tu corazón. Y para tener el corazón de Dios, primero te va a doler y luego lo vas a disfrutar. Dice la palabra de Dios, Pablo dice en Filipenses capítulo 4, no que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido, digan conmigo, he aprendido. Aquí está la clave de la prueba, es aprendizaje. Dios te prueba para que aprendas. Y dice Pablo, he aprendido. ¿Qué aprendió Pablo? He aprendido a estar contento. Digan conmigo, a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada y con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Alguien diga amén en este lugar. Alguien diga amén en este lugar. Oh, Él merece un aplauso mucho más fuerte. Él merece un aplauso mucho más fuerte. Porque dice el apóstol Pablo, esta es mi situación. Yo he sido probado por el cielo y resulta que en la abundancia pasé la prueba, porque hay una prueba para la abundancia. La prueba de la abundancia es ver si tú cuando vienes la abundancia te quieres quedar con ella, no se la quieres dar a Dios, no la quieres compartir, no quieres reconocer su señorío. Y hay una prueba para la escasez. En la escasez se despierta algo que se llama la queja. Y la queja te come lo poco que tienes. Y en la abundancia se despierta algo que se llama la avaricia y te aferras a lo que tienes. Y cuando tú logras vencer esos dos demonios, cuando tú logras vencer esas dos actitudes, cuando tú logras vencer esos dos pecados y aplastas la avaricia y aplastas la queja y te contentas cualquiera que sea tu situación, el Señor dice, este tiene pero no está contento por lo que tiene, esta tiene pero no está contenta por lo que tiene, está contenta porque me tiene a mí que soy el que doy lo que tiene. Este no tiene pero está contento y esta no tiene pero está contenta. Y la razón de la contentura de esta gente no es lo que tienen porque no tienen nada, es porque me tienen a mí. Y yo soy la razón de su bendición. Entonces una iglesia contenta es una iglesia que no, ¿cómo tú estás? Y ahora entiendo por qué algunos tú los ves sonriendo todo el tiempo. Y tú sabes que están arrancados como una palma que se la llevó el huracán. Pero tú dices, ¿por qué se ríe? ¿Y por qué a ti actúa así? Porque fueron probados y aprendieron el principio de la contentura en el Señor. Y saben que tienen un proveedor y que Él dará lo que sea necesario para que los que le aman tengan todo lo que necesitan. Alguien diga, amén. Alguien diga amén. Yo recuerdo en los días de mayor escasez que nosotros hemos vivido, no sacrificar el diezmo para Dios, no quitarle el dinero que le enviaba a mi familia, a mis padres, porque entendí que debía honrarlos también con las finanzas. Suspendimos restaurantes, suspendimos lugares de ir de vacaciones, ropa nueva, todo lo innecesario. No hay cable en mi casa, yo no tengo Comcast, yo no tengo nada. Los canales que cojo son gratis. ¿Entiende? Y uno empieza a aprender a vivir esos principios. Hasta que finalmente el Señor abre las puertas y te bendice. Y te quedas dentro de esos principios aunque te bendiga. Hay que tener una mentalidad más austera. Y una mentalidad de austeridad es una mentalidad que reconoce que lo que Dios nos da no es para malgastarlo. Es para recibirlo, disfrutarlo, pero también para manejarlo correctamente y vivirlo en los principios de Dios. Entonces te pregunto hoy y te pregunta el Señor a través de mí, ¿en qué temporada de tu vida tú te encuentras? Porque pudiera ser que hoy tu escasez financiera, si es que estás pasando por ella, sea el resultado de tu pecado. No estoy aquí para acusarte, estoy aquí para entenderte. Yo he estado parado en esa temporada de mi vida. Hasta que el Espíritu Santo me habló y me hizo entender y me arrepentí y confesé, me limpió
y se cerró esa puerta. Que Dios haga lo mismo contigo hoy. Pero pudiera ser que tú estás hoy aquí y tú estés bien, en el sentido de que no tengas un pecado activo en tu vida, todo está confesado, pero estés viviendo en la ignorancia. Y el enemigo se está comiendo tus cosechas, y viene entonces la oruga, viene el saltón, viene la langosta, y vienen todos los insectos que hay por allí y se comen, y pareciera que tú tienes un hueco en el bolsillo porque te dan el cheque en el trabajo, te lo metes aquí y cuando llegas a tu casa no tienes nada. Y no porque lo malgastaste, sino porque ya se lo debías a todo el mundo. Y es porque estás ignorando los principios de Dios. Hoy Dios te dice, métete en mis principios. Te va a doler, es muy recto, es muy difícil, es imposible para ti, pero no es imposible para mí. A lo mejor tienes que renunciar a un contrato de teléfono porque no es lo que tú puedes pagar. A lo mejor tienes que llegar ahí a Metro PCS y decirle cuál es el teléfono más barato que ustedes tienen y renunciar a tener el smartphone más caro, porque tal vez este no sea el momento para tenerlo. A lo mejor tienes que llamar a Comcast o a AT&T y decirle voy a cancelar el cable. A lo mejor tienes que entregar uno de los carros que tienes y hacer ajustes familiares, hacer carpooling y todas esas cosas, y levantarte más temprano y llevar a tu esposa al trabajo y hacer todos los ajustes financieros. Y tú dices, ay, pero eso es muy pesado. Pero es que ahora estás haciendo las cosas como son. En el reino de Dios se sufre primero para gozar después. En el reino de Satanás Él te hace gozar ahora para sufrir eternamente. Por eso alguien que usa una tarjeta de crédito no sabe que lo que está comprando hoy va a durar 30 años en pagarlo. Y si tienes 50 cuando lo compres, te vas a morir. A menos que llegues a los 100 años y todavía enviando cheques. Entonces, si estás ignorando estos 9 principios, yo espero que los hayas copiado, que hoy ores al respecto, que hoy le preguntes al Señor dónde está el problema, dónde está la ignorancia, y que los aceptes y que los vivas y que los cumplas. Y si después que hagas este análisis encuentras que todo lo anterior está bien en tu vida y estás viviendo en una situación financiera estrecha, Dios te está probando para que tú aprendas a contentarte y para que tú, como mismo te gozabas en la abundancia, te contentes en la escasez y sepas que Dios es Dios de la abundancia y Dios es Dios de la escasez, y sepas que Dios es Dios de las temporadas y que tu contentamiento esté en Él y tu alegría esté en Él. Cuando nuestra alegría está en Dios, estamos bien, porque lo que único no te va a poder ser quitado es Dios. Si no, fíjate, ¿te acuerdas cuando te compraste aquella ropa que tanto te gustaba? Pero unos años después se te rompió. No sé si a ustedes les pasa, un par de zapatos nuevos y chocas con una piedra y se te rayó. Y tú dices, ay, eso nunca le va a pasar a Dios. Dios nunca se te va a rayar, Dios nunca se te va a dañar, Dios nunca lo vas a perder, porque Dios es para siempre. Pablo termina en Filipenses diciendo estas palabras: por el momento tengo todo lo que necesito y aún más. Dios le proveyó y le proveyó en abundancia. Dice, por el momento tengo todo lo que necesito, y digan conmigo, y aún más. Estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes me enviaron. Porque aquí viene una enseñanza para nosotros. Los procesos de pruebas de nuestros hermanos es para que nosotros aprendamos a dar. No es para decir, pobrecita, perdió el trabajo, voy a orar por ella. Aleluya. Yo le doy tantas gracias a Dios porque ponen el corazón de ustedes y los hermanos y me llaman y me dicen, fulano está enfermo y fulano está, y se partió un pie la hermana fulana de tal. Oye, no tiene trabajo, está sin trabajar, ¿por qué no hacemos algo? Y las células se mueven y empiezan a recoger dinero. Y yo alabo a Dios por eso, porque ese es el corazón de Dios. Que alguien pueda recibir la provisión y no decir, pero ¿por qué puso el pie mal puesto y se lo partió? Y empezar nosotros a sacar cuenta. Porque aprendí este principio hace poco y se los comparto a ustedes. El inteligente usa la inteligencia para criticar. El sabio es sabio porque siente compasión. Y dice Santiago, la inteligencia de arriba es primeramente diabólica, es contenciosa, etc. La inteligencia del hombre, pero la de arriba es pacífica, es misericordiosa, es buena, es justa. Y dice Pablo, ahora tengo en abundancia, digan con ustedes conmigo, en abundancia. Tengo todo lo que necesito y tengo aún más.
Estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes me enviaron por medio de Epafrodito. Son un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable ¿a quién? A Dios. Y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten. Este propio Dios, este mismo Dios que me cuida, suplirá todo lo que necesiten ustedes. De las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Yo dije alguien, por eso una sola persona dijo amén. Los demás dicen, eso no es conmigo. Tú puedes darle gracias a Dios porque el Señor te da para dar, o porque el Señor le dio a alguien para darte a ti. Cuando Dios nos llevó a México, con esta historia termino, nosotros fuimos a México por obediencia a Dios. Sabíamos que teníamos que irnos de Cuba, se cerraron las puertas en Cuba, y etcétera, etcétera. Pero justo cuando viene una invitación para ir a México, también a través de una tía de Swanley, cuyo esposo es pastor en Virginia y dirigía en aquel momento una asociación de iglesias. Este señor, él envía una carta de invitación para que yo fuera a pastorear una iglesia allí en el área de Virginia, con un buen salario, con quizás otras oportunidades de vida, viniendo directamente a los Estados Unidos. De momento hay una propuesta para ir a México, un pastor que no nos ofrecía nada, ni salario, no sabíamos a dónde íbamos, no conocíamos a nadie, no teníamos familia. Y me pongo a orar y el Señor lo que me pone en el corazón es México. Y yo, no, Señor, te equivocaste. USA. Y vuelvo a orar, Señor, ¿qué? Estados Unidos, cerca de Washington. No. O México, USA. Hasta que finalmente me rendí a Dios, le dije a Swanley, mira, esto es lo que Dios tiene para nosotros. Y ella siempre ha tenido un corazón para decirle que sí a las cosas de Dios. Renunció a venir donde su familia estaba. Renunció a venir a la oportunidad de estar prósperos. Y nos fuimos a México. Y cuando llegamos allí, tal como lo pronosticaban los hechos, cuando llegamos al aeropuerto no había nadie esperándonos. Nosotros veníamos del Caribe con un calor impresionante, pero era noviembre 26 y había un frío de madre en México. Y yo venía con unas manguitas cortas y un chalequito, y Suárez venía con una blusita blanca. Yo recuerdo cuando fuimos a salir por el aeropuerto, aquel viento de la Ciudad de México nos caló hasta lo último y nos miramos y corrimos para adentro. Y nos mirábamos el uno al otro. Al único que conocíamos no estaba, se había ido a Chihuahua y no nos dejó saber. Entonces de momento vienen dos mujeres así bajitas y nos dicen, ¿ustedes son Alex y Suárez? Sí. Nos mandaron a buscar a ustedes. Y nosotros teníamos un hambre impresionante. Entonces se supone que nos llevaron a un restaurante, ¿no? O nos llevaron a un culto porque somos cristianos. A oír a un judío mesiánico que iba a hablar de lo que significaba el Cordero Pascual y la cena de Pascua. Y yo me quería comer al judío y al Cordero. Y yo veía triple a los hermanos aquellos y decía, pero aquí todo el mundo se parece. Y es que era el mismo, pero 3 veces lo veía. Y al final me dicen, cuando se termina todo, ¿quieres una torta cubana? Yo, no tiene una torta mexicana porque las cubanas no tienen nada. Pero las tortas cubanas de México lo tienen todo. Y me traen un sándwich así de este tamaño. Y me lo como y estaba con picante. Empecé a llorar ahí, ¿no? Y ya no pude comerme. Y dicen, como lloran por la familia. No, lloramos por el picante, desgraciado. Pero resulta que entramos en un proceso de casi un año, donde el pastor que nos lleva le dice a la iglesia que nosotros no tenemos necesidad de nada, que nuestra familia en Estados Unidos nos cubre de todo. Así que nosotros vamos a dormir al piso de un apartamento. Por más de una semana nos tapábamos, Swanley conmigo y yo con ella. Al final yo quedaba más destapado, como soy el más grande, y pasaba más frío. Pero ahí en el piso de aquel lugar, todo lleno de abrigos, dormíamos, no teníamos que comer. Hasta que Dios le pone en el corazón a los muchachos que estudiaban con nosotros en aquel seminario teológico, que nos invitaron todos los días a comer. Ellos no sabían nada, no se lo dijimos a nadie, pero hicieron una relación y dijeron, vamos a, fulano, tú lo invitas hoy, fulano. Y empezamos a comer y empezaron a traernos comida enlatada. Mire si Dios provee en abundancia, que nosotros nos fuimos de México y todavía teníamos sardinas para alimentar a toda la cuadra aquella. Claro que yo decía así. Yo decía taco de pescado, taco de sardina, taco de atún. Atún con tortilla con atún. No. Pero Dios nos bendijo. Y cada semana, mientras nosotros terminábamos el culto el domingo y nos íbamos a regresar al otro extremo de la ciudad, atravesando metro, a veces no teníamos ni dinero para pagar el metro. Y venía alguien y nos decía, mira, tomen 50 pesos. Y nos daba exacto para todas las guaguas, que eran 3, 1 metro, 2 metros, 3 metros. Nos bajábamos y otra guagua más que nos llevaba al otro punto. Bueno, camiones, como dicen en México. Y justo ahí nos quedábamos en el lugar indicado y se acabó el dinero.
Y entonces llegábamos a la iglesia, nos metían ahí sí el Señor después nos llevó a la casa de unos hermanos que tienen una casa preciosa. Y nos alimentaban de lo más bien. Y un día nos dijeron inclusive, nos vamos para Cancún, nosotros de vacaciones, quédense ustedes con las llaves de la casa, la habitación que ustedes quieran es de ustedes. Nos metimos en el cuarto matrimonial. Era más grande que esto aquí. Tenía un walk-in closet inmenso así, ropa del hombre aquí, ropa de la mujer acá. Yo nunca había visto eso. Yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Era como pasar de la tierra al cielo y luego un baño con un jacuzzi impresionante. Pero al final el lunes había que irse al otro lugar, ¿saben? Y no teníamos dinero para irnos. Y cuando esta gente regresaba, cada semana nos decía, los abuelos tienden en México, los que entienden esta cultura, vienen con dinero y le dicen a los nietos, aquí está tu domingo. Y el domingo es un regalo financiero. Y entonces él venía y me decía, hijo, aquí está tu domingo. Y me daba 200 pesos mexicanos, equivalente en aquel entonces a $20. Cuando las personas que eran directores de la institución donde estábamos nosotros supieron que nosotros vivíamos con $20 semanales, cuando la persona más pobre en México gana quizás un promedio de $40 a la semana, los pobres, ellos dijeron, ustedes vivieron por debajo de lo que todo el mundo vive en este país. ¿Y cómo pudieron vivir? El secreto está en Dios. Pero Dios usó a una persona para que nos diera justo lo que Dios quería darnos. Porque no era que Dios no es que las personas no nos querían bendecir. No, era que Dios quería que nosotros estuviéramos en esa prueba, porque quería que nosotros nos contentáramos. Y ustedes no se imaginan cuánto nos reímos en ese tiempo. Todavía nos recordamos y decimos, ¿cómo nos reímos? Y cómo la pasamos. Y aún se imaginan ustedes que sin tener un peso alguien nos diga, vámonos para Acapulco, y nos llevaron para Acapulco. Y vamos a comer en un restaurante en la Ciudad de México. Y nosotros por pena pedíamos dulce y un cafecito, porque teníamos un hambre de comernos una langosta, pero no queríamos acabar con el dinerito de la otra. Y venía un sinvergüenza de Cuba y le decía a la gente, póngame una langosta. Y yo decía, pero este no sabe que yo tengo tanta hambre como él, pero le estoy cuidando el dinero al otro. Y Dios te enseña que Él es el dueño de todas las circunstancias y que Él es el dueño de todos los momentos. Y cuando tú vives esos procesos, tú puedes vivir cualquiera. Por eso cuando hoy dicen que está en crisis Estados Unidos, no me preocupa la crisis, porque si esto es crisis, yo la puedo vivir. ¿Por qué nos quejamos si vivimos en la abundancia? ¿Quién tiene una cuenta de banco? No sean tímidos, no se las voy a pedir. ¿Quién tiene una cuenta de banco? Levante sus manos. Todo el que tenga una tarjeta de débito. A ver, déjame ver las manos. Están así. Ahora viene la picada, ¿no? No, es para decirte que eres uno de los pocos privilegiados en el mundo. La mayoría de las personas en el mundo no tienen dinero en el banco. La mayoría de las personas en el mundo viven con menos de $1 al día. En países muy pobres. Viven con menos de $1. Y $1 para ti es nada. Entonces somos abundantes. Dios nos ha provisto. Estamos viendo bien. Aprendamos a contentarnos en Dios. Y aprendamos a darle gracias. ¡Ay, pollo otra vez! ¡Ay, esto es siempre lo mismo, pollo! Que si pollo en salsa, que si pollo frito, que si pollo con papa, que si pollo aquí, oye, cómete el pollo, que hay un niño en el mundo que se comiera el pico del pollo y no lo tiene. Las patas del pollo. Mi abuela hacía sopa con patas de pollo y yo no comía la sopa no, hasta que no le sacaron las patas de pollo. Entonces, y nosotros nos quejamos de tanto. Hemos sido tan privilegiados. Alguien le da hoy un aplauso a Cristo y le dice gracias. Ponte sobre tus pies.